Continuando con los videos académicos del Comité Permanente de Educación Médica, CPEM, Akwem Ula Táchira trae para ustedes una breve explicación sobre lo que es la agudeza auditiva. El oído es el órgano sensorial a través del cual se realiza la identificación, localización e interpretación de los sonidos y contribuye también al mantenimiento del equilibrio. Se divide a su vez anatómicamente en oído externo, medio e interno. El oído externo del que forman parte la oreja o pabellón auditivo y el conducto auditivo externo presenta una piel recubierta de cartílago, la oreja, que se expande ligeramente desde el cráneo hacia afuera. Se dispone en un plano casi vertical. El conducto auditivo externo es un canal en forma de S que comunica con el oído medio. En los adultos mide aproximadamente 2.5 centímetros. Su estructura ósea y cartilaginosa está cubierta de una piel fina y sensible. Este revestimiento del conducto está protegido por cerumen, secretado por glándulas apocrinas en el tercio distal del conducto. El cerumen aporta un pH ácido que inhibe el crecimiento de microorganismos. El oído medio es una cavidad llena de aire en el hueso temporal. Contiene los huesecillos, tras pequeños huesos interconectados, martillo, yunque y estribo, que transmiten el sonido desde la membrana timpánica a la ventana oval del oído interno. Las células llenas de aire del área mastoidea del hueso temporal se hallan en continuidad con el oído medio. La membrana del tímpano, rodeada de una formación anular densa, separa el oído externo del medio. Es cóncava y está en contacto con su parte central, con el martillo. La membrana es translúcida, por lo que permite la visualización del oído medio, incluido el martillo. Su posición oblicua con respecto al conducto auditivo y su forma cónica son responsables del reflejo luminoso con forma triangular. La mayor parte de la membrana timpánica se mantiene tensa, aunque la parte superior es más laxa. La mucosa del oído medio produce una pequeña cantidad de moco, que es rápidamente eliminada por la acción ciliar de la trompa de Eustaquio, un trayecto óseo, fibroso y cartilaginoso que une el oído medio con la nasofaringe. La trompa de Eustaquio drena la cara posterior del cornete inferior de la nariz. Los músculos abren brevemente esta vía, durante la deglución, el bostezo o el estornudo, para igualar la presión del oído medio a la presión atmosférica y para simultáneamente eliminar el moco del oído medio. La equiparación de la presión en este permite que la membrana timpánica vibre libremente. El oído interno es una cavidad curvada membranosa, localizada en el interior de un laberinto óseo, formado por el vestíbulo, los canales semicirculares y el caracol o la cóclea. El caracol es una estructura espiral que contiene el órgano de Corti y transmite los impulsos sonoros al par craneal 8. Los canales semicirculares contienen los órganos terminales de la función vestibular. Los receptores del equilibrio contenidos en los canales semicirculares y el vestíbulo del oído interno responden a los cambios de dirección del movimiento y envían señales al cerebelo para el mantenimiento del equilibrio. La audición es la interpretación de las ondas sonoras por parte del cerebro. Dichas ondas se desplazan a través del conducto auditivo interno y golpean la membrana del tímpano, que entra en vibración. El martillo, unido a la membrana timpánica y a los huesecillos conectados a él en serie, el yunque y el estribo, entran también en estado vibratorio. Las vibraciones pasan a través del estribo a la membrana oval del oído interno. El movimiento de la membrana o de la ventana oval induce a su vez movimiento del líquido endolinfático coclear, que se transmite a la ventana redonda, donde se disipa. Las células pilosas del órgano de Corti detectan las vibraciones sonoras y envían la información a la división auditiva del par craneal 8. Estos impulsos son transmitidos al lóbulo temporal del cerebro para ser interpretados. Las vibraciones sonoras también pueden transmitirse directamente al oído interno a través del hueso. Ahora bien, la agudeza auditiva suele aludir a la capacidad de percibir sonidos de baja intensidad, la capacidad para detectar diferencia entre dos sonidos, a partir de una característica, como la frecuencia o intensidad o la capacidad para reconocer la dirección de la cual precede el sonido. Para comprender el proceso de evaluación de la agudeza auditiva es necesario conocer los siguientes conceptos. El sonido se produce por la vibración de las moléculas en el aire, el agua o algún otro medio.
La frecuencia es el número de variaciones del medio por segundo. Las altas frecuencias son percibidas como un tono alto a través del mecanismo auditivo y las bajas frecuencias como un tono bajo. El hertz es la unidad de medida aceptada para la frecuencia. Los individuos con audición normal perciben los sonidos cuya frecuencia está entre los 20 y los 20.000 Hz. El volumen o la intensidad del sonido se mide en decibeles. Los sonidos fuertes tienen un registro alto de decibeles. Los sonidos tenues tienen un registro bajo. Para medir qué tan bien oye un individuo a diferentes frecuencias, se usa un rango de 0 a 120 decibeles. Un nivel de 125 decibeles o más, por lo general, provoca dolor en el ser humano. Un individuo con una audición normal debe escuchar sonidos en el nivel de 0 decibeles respectivamente. Ahora, siguiendo con el examen auditivo, el par craneal número 7 es el que se evalúa para determinar el nivel de audición. El cribado de la función auditiva comienza cuando el paciente responde a sus preguntas e indicaciones. Anote cualquier dato como por ejemplo el gesto de poner una mano detrás de la oreja cuando el paciente escucha o cuando inclina la cabeza al hacerlo. El sujeto debe responder sin requerir demasiadas repeticiones de las frases que pronuncia. Si habla con tono monótono y volumen errático, es posible que padezca pérdida auditiva. En las pruebas para medir la agudeza auditiva encontramos, primero, voz susurrada. Evalúe la respuesta del paciente a la voz susurrada, primero en un oído y luego en el otro. Indica al paciente que se tape con un dedo el oído al que no dirige la voz, para que ésta no quede enmascarada. Manténgase al lado del paciente a una distancia de entre 30 o 60 centímetros del oído sometido a la prueba, fuera de su línea de visión. Para suavizar el susurro, exhale por completo el aire antes de susurrar una combinación aleatoria de 3 palabras y números. Por ejemplo, 3, 7, 9. Indica al paciente que repita lo que ha escuchado. Si no repite correctamente los 3 sonidos, vuelva a repetir de nuevo el proceso con un grupo de letras y números distintos. Haga lo propio en el otro oído. El paciente debe identificar al menos 3 de los 6 sonidos susurrados en cada oído. Segundo, encontramos la prueba de Weber y de Rhine. El diapasón se emplea para comparar la audición por conducción ósea y por conducción aérea. Sujete el mango del diapasón sin tocar las puntas. Golpee sobre estas suavemente para hacerlas vibrar. La prueba de Rhine ayuda a determinar si el paciente escucha mejor por conducción ósea o por conducción aérea. Coloque la base del diapasón en vibración sobre el área mastoidea y dígale al paciente que le indique cuando ya no escucha sonido alguno. Cronometre el tiempo de conducción ósea por el segundero de su reloj y anote el número de segundos transcurridos. Sitúe con rapidez las puntas del diapasón aún vibrantes a 1 o 2 centímetros del conducto auditivo del paciente y vuélvale a pedir que indique cuando ya no escucha ningún sonido. Cronometre también, en este caso, el tiempo en el que el sonido es escuchado por el paciente por conducción aérea. Compare ambas mediciones. El sonido percibido por conducción aérea debe ser el doble que el registrado por conducción ósea. Por ejemplo, si el sonido de conducción ósea se escucha durante 15 segundos, el de conducción aérea debe percibirse durante 15 segundos más. La prueba de Weber sirve para evaluar la pérdida de audición unilateral. Coloque la base del diapasón vibrante sobre la línea media de la cabeza del paciente. Pregunte al paciente si escucha el sonido igual por ambos oídos o mejor con uno que con otro, lateralización del sonido. Intente no dar pistas al paciente sobre cuál es la mejor respuesta que debe dar. Lo idóneo es que escuche el sonido igual en ambos oídos. Si el sonido está lateralizado, el paciente debe indicar qué oído es el que mejor lo percibe. Para evaluar la fiabilidad de la respuesta, repita el proceso manteniendo uno de los oídos del paciente tapado y pregúntele con qué oído escucha mejor. El paciente debe percibir mejor con el oído ocluido. Los pacientes en los que se registren hallazgos inesperados deben ser sometidos a una evaluación auditiva más completa. Por último, de acuerdo a las patologías, tenemos pérdida auditiva neurosensorial, trastorno del oído interno, daño al par craneal número 8, trastornos genéticos, enfermedad sistémica, fármacos ototóxicos, traumatismo, tumores y exposición prolongadas a ruido fuerte. En su fisiopatología, la prebiascusia en adultos mayores es el resultado de cambios degenerativos en el oído interno o en el nervio vestibular. En los datos subjetivos se queja de que la gente habla en voz baja, muestra dificultades de comprensión del habla más alto, es incapaz de escuchar en una habitación con mucha gente.
Datos subjetivos. En la prueba de Rine, la conducción aérea se oye durante más tiempo que la ósea. Lateralización del oído no afectado y pérdida del sonido de frecuencias altas, consonantes por ejemplo T, P, S. Segundo, tenemos la pérdida de audición por conducción, transmisión reducida del sonido hacia el oído medio. En su fisiopatología, entre las causas se encuentran impactación del cerumen, otitis media con derrame, infección, cuerpos extraños, rigidez de huesillos y otosclerosis, que es depósitos óseos que inmovilizan el estribo. En los datos subjetivos, controles de sonido más altos en televisión, radio y equipos de música. Oye mejor en ambientes ruidosos. Pregunta repetidas veces. Habla bajo. Oye su propia voz por conducción. Datos objetivos. En la prueba de Rine por conducción ósea se oye durante un tiempo más prolongada que la aérea. En la prueba de Weber, lateralización hacia el oído afectado. Pérdida de sonidos de baja frecuencia. Pérdida de 11 a 30 decibeles en la audiometría en el caso de impactación del cerumen. Y por último tenemos la sordera. La sordera, conocida también como pérdida de audición, es dificultad para oír o la imposibilidad total de usar este sentido. Si la pérdida es parcial se llama hipoacusia y si es total se llama cofosis. La hipoacusia, la sordera parcial, es cuando la persona tiene una leve capacidad auditiva. Puede usar un aparato que le ayude a escuchar mejor, aunque no se ve obligado a hacerlo. Y la cofosis, la persona afectada no tiene ninguna capacidad de audición, no oye nada. Bueno, muchísimas gracias, espero que sea de su agrado.